Hola Liz, espero esté muy bien. Bueno, antes que nada quiero pedir una disculpa por los cambios de horario y por estar subiendo esto, pues digo, por la hora, no sé si martes en la noche o miércoles temprano, pero aún así tarde. Han sido semanas complicadas, se me acabaron los datos porque tengo que compartírmelo para poderlo grabar en la oficina, porque ahí no nos comparten wifi, sino en mi casa llega a ser, ya sea por horas o por inestabilidad de conexión, bastante complicado. Entonces, pues bueno, nada más para ponerle en contexto. Em, por lo mismo, voy a intentar, como ya voy a grabar las dos clases para subirlas el miércoles o hoy, pero para que el del miércoles no pase, eh, voy a grabar las dos al hilo. Digamos, sí voy a separar, sí van a ser notas separadas, pero eh, pues vaya, lo que quiero es, lo que quiero es que se liguen las clases. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es primero la estructura de un texto en general y después distintos tipos de texto que nos puedan afectar, ¿no? Por ejemplo, ahorita, bueno, ahorita veamos nada más estructura, creo que va a ser más sencillo empezar por ahí. Cuando nosotros queremos escribir un texto que no es un ensayo, la estructura se va a mantener, pero eh, cómo se lleva a cabo cada parte cambia. ¿Por qué? Porque en los ensayos tenemos que dar muchos detalles y nosotros tenemos que justificar un punto. La mayoría de los otros tipos de texto simplemente sirven para comunicar. Entonces, toda esta justificación, todo esto de temas exclusivos, pero que complementan, que llevan a distintas partes, abrir con la introducción, cerrar con la conclusión, no, o sea, bueno, abrir, me refiero a las ideas, ¿no? Toda esta expansión que vimos, que se tienen que poner plan, como pues, poner varias cosas para luego desarrollarlas y luego cerrarlas. Ya no funciona así en los textos, o bueno, en la mayoría de los textos. Generalmente, ¿cómo funciona? Bueno, es que igual contamos con una introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Pero ya no están tan marcados. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta ya se hace en la misma estructura del texto, algunas partes. Por ejemplo, vamos a ver carta primero y va a ver que la introducción se puede hacer, se puede no hacer en algunos casos, dependiendo qué queramos decir, y en otros la introducción se puede hacer con una oración. La verdad es que no es tan importante. Lo mismo con la conclusión prácticamente ya va. La carta en sí es todo desarrollo, pero sigue teniendo estas partes. Al final del día, cualquier texto va a tener estas partes. Pero por lo mismo, cuando nosotros queramos planear un texto, eh, tenemos, o sea, cambia cómo nos acercamos a él, a diferencia de un ensayo, ¿no? Pues ya, como ya lo mencionamos, es distinto, pero entonces nuestra planeación también lo va a hacer. En vez de hacer este diagrama de flujo donde marcamos, oye, todo lo que queremos hacer, en qué orden, por qué, etcétera, este mapa mental, por así decirlo, eh, más bien nada más tenemos que planear estas características mayores del texto. Entonces, ¿cómo puede servir? Bueno, punto número uno al planear un texto, ¿qué quiero decir? ¿Para qué? Pues bueno, si estoy escribiendo una carta, ¿para qué estoy escribiendo esta carta, no? ¿Cuál es el objetivo de esta carta? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Por qué vale la pena escribir esta carta, este correo, este mensaje? Punto número dos, tono. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a quién, le voy a poner entre paréntesis, el quién o qué. ¿Por qué? Porque si estamos hablando con alguien con quien queremos ser respetuosos, podemos utilizar un usted, podemos utilizar un tono mucho más formal, ¿no? O tal vez no necesariamente por ser respetuosos y hacer como un punto de ser respetuosos, sino nada más porque lo que estamos hablando es muy serio. Entonces queremos poner un tono serio, tenemos que cuidar qué palabras usamos, qué expresiones usamos. Al final del día queremos hacerlo un poquito más formal. O del otro lado, si es simplemente un mensaje por WhatsApp, pues no importa, es casual, es algo simple, es algo corto, estamos hablando con alguien, tenemos una conversación casual de manera cotidiana, entonces no tenemos que planear mucho, nomás tenemos que decir qué es lo que le queremos decir, tal, lo plasmamos, ¿no? Ya lo escribimos.
Pasa lo mismo con una carta o con un correo electrónico. Tenemos que planear estos textos. Claramente hay, distintas situaciones. Un correo y una carta se van a planear más que un mensaje de texto, pero al final del día todos tienen que ir en claro para asegurar comunicación efectiva, ¿no? Es lo que queremos. Y el último, bueno, no es necesariamente el último, yo lo pondría como el último ahorita, nada más para, lo que queremos decir es organización. ¿En qué orden lo quiero presentar? ¿Cómo lo quiero presentar? ¿Con qué letras? ¿Con qué todo? Entonces ya aquí va a entrar toda la parte de gramática que vimos, pero también va a entrar toda la parte de, ok, comillas, citar, no citar, en negritas, el estilo, ¿no? Y además el orden en el que vamos a poner los temas. Por ejemplo, un mensaje de texto, pues organizaciones simplemente si le queremos poner formato, ¿no? Que WhatsApp nos deja ponerle desde negritas hasta tachadas, hasta subrayadas, hasta cursivas, de todo. Pero, por ejemplo, en una carta ya es, ok, ¿en qué orden quiero contar las cosas? Al final del día sé que lo van a estar leyendo en ese orden, tengo que cuidar cómo presento mis temas. O en un correo electrónico, tal vez estoy hablándole a dos personas, entonces tengo que organizar bien cómo voy a poner mis ideas, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los 3 puntos principales que nosotros vamos a estar viendo. No son formales ni oficiales ni nada, no, técnicamente si le preguntáramos a un escritor o algo y le dijéramos, oye, ¿cómo se planean todos los textos que no son un ensayo? Nos diría, bueno, cada uno se planea de manera distinta, ¿no? Cada uno tiene objetivos distintos. Yo aquí le estoy haciendo un esquema cachatodo, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque al final de lo que nos interesa es que usted pueda tener un orden para cualquier tipo de texto que escriba, ¿no? Ya sea desde un memo hasta un correo, hasta una carta, hasta una petición, hasta un lo que sea. Entonces, yo creo que estos son los puntos principales que usted puede ir. Y ya, de nuevo, si cuando un escritor nos diría, ay, no, pero es que aquí le tienes que poner para una carta tal y tal, para un tal, tal, o quitarle. No importa. Al final del día, usted cuando lo haga, podrá poner y quitar distintas cosas, ¿no? Pero bueno, digamos, hagamos un ejemplo bastante sencillo, bastante rápido. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Vamos a decir que es una carta sí, digamos que es una carta para pedir un aumento, o un correo, actualmente sería un correo, ¿no? Es un correo para pedir un aumento. 2, ¿a quién sería? Bueno, al jefe, a la jefa, digamos, vamos a poner a... Y el tono que quiero seguir, bueno, va a ser formal. No necesariamente tenemos que hablar de usted a nuestros jefes, ¿no? Depende mucho de cada institución, de cada persona, etcétera. Yo no lo hago personalmente, tengo una relación bastante casual, pero si yo fuera a pedir un aumento, él llevaría un tono, discúlpeme tantito, por favor. Ya, una disculpa. Eh, si yo fuera a pedir eso, por más de que mi relación fuera casual, tendría que tener un tono formal y un tono serio. Al final del día es un asunto serio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a estar interesando. 3, organización. Bueno, en este caso mi organización sería que primero le diría claramente lo que quiero. Oye, estoy buscando un aumento, quiero hablar contigo al respecto, ¿no? Y después pondría justificaciones. ¿Por qué? Porque al final del día quiero hacer mi caso, no nomás es lo voy a pedir. Yo creo que merezco esto, he tenido X número de años en la empresa, he tenido un desempeño bueno, por ejemplo, esta situación, creo que tengo una habilidad, creo que ya sea un aumento, un ascenso, ¿no? Pero si fuera un ascenso, como yo creo que puedo tener más responsabilidades, como lo he demostrado en estas situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pondría petición y justificación.
Esto es un ejemplo muy simple, ¿eh? Pero al final del día es para que usted sepa, ok, ¿cómo lo puedo yo aplicar? Y así en cualquier tipo de texto, puede ser también una carta, puede ser un mensaje, puede ser lo que sea, y aún así usted poner estas tres ideas, en el mejor de los casos, para organizarse a usted, sus ideas y su texto, y así tener todo en claro. En el peor de los casos, simplemente para poner en papel lo que quiere decir y poderse organizar un poco mejor. Entonces, pase lo que pase, le va a servir mucho, creo yo. Bueno, por el momento me gustaría dejar ahí la clase. Justamente le voy a subir al mismo tiempo la de la carta. Entonces, va a ser para que nos basemos con eso, ¿no? Que esté muy bien. Hasta luego.